A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. Brothers and sisters, Hermanos, faith is a la realization fe es seguridad for, de lo que se and espera evidence of y things prueba de lo que no se ve. because of it, Por the su fe ancients were son well enough. recordados los By antiguos. faith, Por we la fe understand that the universe sabemos que la palabra de Dios by configuró el universo so that what is visible de manera que lo que through the está a la invisible. vista no proviene By de faith, nada visible. Abel Por la offered fe, to God Abel a ofreció a sacrifice Dios un greater than Cain. sacrificio mejor que Caín. Through this, Por he ella, was attested Dios to be mismo, righteous, al recibir sus God dones, bearing witness lo with his deeds. acreditó como justo. And through this, though dead, Por ella he still sigue speaks. hablando después de muerto. By faith, Enoch Por la fe was taken fue up arrebatado so Enoc that he should not see death. sin pasar por la And he muerte. was found no more, No lo because encontraban God porque Dios lo había arrebatado. before he was taken up, En efecto, he was antes de ser attested that arrebatado, had pleased se le him. acreditó But without faith, it is que había impossible to please complacido a him. Dios. Y sin fe For es anyone imposible who complacerle. approaches God Pues el must que se believe acerca a that Dios he debe exists creer que existe and that he rewards y que those who seek him. recompensa a quienes lo buscan. By faith, Por la fe, Noah warned Noé, about what was not yet seen, advertido por Dios with de lo que reverence aún no se veía, for the salvation tomó of his precauciones soul. y construyó un Through arca this, he para condemned the salvar a world, su familia. inheriting Por la the fe righteousness condenó al that mundo comes through faith. y consiguió la justicia que viene de la fe. Verbum Domini. I will praise your name forever, Lord. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Bendeciré tu nombre, Señor, por I will siempre. praise your name forever Día and tras ever. día te bendeciré y alabaré tu nombre Highly to be praised. por siempre jamás. Grande es el Señor y merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Generation Bendeciré after tu nombre, generation Señor, por praises your siempre. works and proclaims Una your generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Bendeciré tu nombre, Señor, Let por all your siempre. works give you thanks, O Lord. Que todas tus Let your criaturas te den faithful gracias, bless you. Señor. Que te Let them bendigan tus fieles, the glory que of your proclamen la greatness, gloria de tu the strength reinado, of your might. que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus took Peter, James, En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. and he was transfigured. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. No fuller on earth
Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que lo cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaron de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿por qué dicen los letrados que primero tiene que venir Elías? Él le contestó: Elías vendrá primero y restablecerá todo. Faith is the realization La of things fe hoped es for darse, and evidence of things not la fe es seen. realización de las cosas These que words from no our se ven ni reading se today from the escuchan. letters of the Las Hebrews gives palabras de us la a very carta a los simple hebreos nos dan definition of faith. una definición muy It sencilla de la points fe. to future glory, Señala hacia la gloria realization of futura. things hoped for, Es things la that God has realización de las revealed to cosas us que that are esperamos, waiting for las us cosas que who love nos revela Him, Dios, who believe in que Him, nos and esperan persevere in His aquellos grace. que creemos en Él y perseveramos It's en su also, gracia. we're told, the evidence También or conviction escuchamos, of es things la not evidencia o seen. There convicción de are las divine cosas que no se realities that ven. our physical eyes Hay cannot see. realidades Right? We divinas que profess in the nuestros creed, ojos no ven, one God who can en make all el things que visible profesamos en and el credo, invisible. que Dios creó las cosas invisibles e We're then given in invisibles. our reading 3 En models nuestra of lectura faith. luego First, leemos there 3 was modelos de Abel, who we fe. read about Primero this past tenemos a Abel, Monday, who de offered quien the leímos sacrifice el lunes acceptable pasado, to quien God, ofreció best un sacrificio firstling of his aceptable a people to Dios, God. las He gave the best primicias de to su offer. rebaño a Dios, lo This mejor. was an act of faith, and it Fue gave un acto de witness that fe all good y dio things came from God, testimonio que convinced todas that las all good cosas things come from buenas God. That's provienen why de he gave Dios. his best to Por God and eso trusted dio su mejor a that God Dios provided y for him, and confió en God que would Dios continue to proveyó provide por for él him. y que Dios continuaría He's a great proveyendo por él. example, witness Es un of gran faith. ejemplo de un testimonio de fe. Then we're given the example of Enoch. Luego We tenemos don't el know much ejemplo about de him in Enoc. Scripture, but No sabemos Genesis mucho de él de 5, las verse Escrituras, 24 says pero very Génesis simply, 5:24 Enoch dice muy walked with sencillamente God, que and was Enoc not, caminó con for God Dios took him. Just that y simple, Dios would be lo considered recibió. or known as those who walked with God. Nos convendría a nosotros también caminar con Dios y que nos pasara lo mismo, que fuésemos conocidos como aquellos que conocíamos a Dios y lo amábamos y lo seguíamos. Se implica que Enoc fue un hombre de gran fe, porque nuestra lectura de hoy dice que la Escritura da testimonio a su favor, que era agradable a Dios. So again, he's set up as an example for us. And our third example of faith, Y el tercer ejemplo de fe en la lectura de hoy es Noé. he was warned Escuchamos about que what a was él se about le to avisó de lo que aún no sucedía. faith is the evidence of things not Y vemos yet seen. nuevamente ese testimonio de fe, He did it. creer en aquello que aún no había sucedido. Commentary notes that Un comentarista nota que, según la tradición judía, Noé sufrió la burla de sus contemporáneos al construir el arca, pues estaba construyendo un arca muy lejos del mar, pero eso no lo detuvo. Dios le había dicho que lo hiciera y él lo hizo. Así que estos 3 santos y todos los santos que nos preceden son modelos de fe para nosotros. En especial, por encima de todos los santos, tenemos a la Virgen María, cuyo memorial celebramos hoy. Fueron testigos que nos preceden. Y bajo esa gran nube de testigos que escuchamos en el siguiente capítulo, en la carta a los Hebreos, están orando por nosotros y desean que nos unamos a su compañía.
Y en el Evangelio de hoy escuchamos el relato de la transfiguración del Señor. Cuando Él y sus 3 apóstoles estuvieron en la cima del monte, fue transfigurado ante ellos y pudieron ver un poquito de su gloria celestial. En las Escrituras leemos que sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Los discípulos pudieron recibir una pequeña prefiguración de la gloria del cielo y esto les dio esperanza, le da a los apóstoles ánimo y fortaleza, recordándoles que Él siempre estaría con ellos, que Él es más poderoso que cualquier cosa que ellos habrían de encontrar. El Señor nuevamente quería fortalecer su fe y la necesitarían, pues la pasión del Señor sería una gran prueba Eva para ellos. Qué gran contraste lo que vivieron en Tabor cuando lo contrastamos con la crucifixión. En el monte Tabor recibieron una prefiguración de la gloria que nos espera en el cielo. Y luego hacemos contraste con lo que pasó en el Calvario, cuando el Señor fue golpeado, burlado, flagelado, coronado de espinas y crucificado entre 2 ladrones. En el monte Tabor tenemos la transfiguración rodeado de 2 hombres santos, Moisés y Elías. El Señor les estaba robusteciendo para esa cruz, para esa prueba que les esperaba en el futuro. Y años más tarde, San Pedro recordaría los eventos de la transfiguración que le afectó profundamente. A pesar que él cayó, esto permaneció con él. En su segunda carta, él escribió: fuimos testigos de su majestuosidad, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, y la voz dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escuchamos su voz desde el cielo, reverberando con él en el Monte Santo. Esto alimenta nuestra fe también. Es un testimonio ocular de la gloria de Dios en la transfiguración. Y nuevamente él lo contempló después, la gloria después de la resurrección también. Y este testigo ocular en particular, quien también fue nuestro primer papa, entregó libremente su vida en martirio en lugar de negar al Señor. Otro punto de la transfiguración acerca de las palabras de Pedro, él dice: es bueno que estemos aquí. Es una hermosa frase, de hecho está escrita en el monte de Tabor, en la iglesia, en la basílica y en latín. Las palabras de Pedro: Señor, es bueno que estemos aquí. Es siempre bueno cultivar el agradecimiento, dar gracias a Dios por estar en su presencia eucarística o cualquier consuelo que Él nos dé. Agradecerle por Él. Él es nuestra gran fuente de fortaleza. Y cuando Pedro dice: es bueno que estemos aquí, expresó una disposición de hacer 3 tiendas, una para el Señor, otra para Elías y otra para Moisés. Él quería permanecer en ese momento, quería que persistiera. Para eso hemos sido creados, para estar en comunión con Dios, para estar en su presencia, para contemplar su gloria para toda la eternidad. Y si encontramos la gloria de Dios de forma profunda en la oración o en la misa, o en algún momento en particular en nuestras vidas, hemos de agradecer a Dios por ese momento y decirle: Señor, esto es bueno. El consuelo, como sabemos, puede ser gran fuente de fortaleza. En particular, son grandes fuentes de fortaleza cuando llegan las tribulaciones. San Ignacio de Loyola, en sus reglas para discernimiento, dice: cuando el consuelo abunda en el corazón, hemos de considerar la conducta a ser observada en tiempos de tribulación, y para soportar el shock debemos tener valentía y resolución. Cuando las cosas van bien, si claramente hay gracia de la cual sabemos cuando estamos en tiempos de paz, es bueno pensar que eso no va a durar para siempre en esta vida, que solamente en el cielo tendremos alegría sin fin. Pero ahora que las cosas van bien, ¿cómo reaccionaré la próxima vez que encuentre una tribulación? Y entonces nos vemos robustecidos porque vemos claramente que Dios obra ahora. San Ignacio luego da un muy buen consejo para uno que está en momentos de tentación. Él dice: el hombre que tiene tentación debe persuadirse que con la ayuda de Dios
Él es todopoderoso y fácilmente superará a todos sus enemigos siempre y cuando establezca su confianza en la fortaleza divina y tiene valor. Es algo muy importante porque a veces, en especial si hemos tenido dificultad con algún problema o pecado en particular, podemos desanimarnos y decir, nunca superaré este obstáculo. Pero él dice, hemos de tener la convicción que si dependemos de Él y confiamos en Él, somos todopoderosos, no por nosotros mismos, sino con la ayuda del Señor, que Él es todopoderoso, con la ayuda de Dios. Si tenemos confianza en su fortaleza, tendremos ánimo, tenemos que estar plenamente convencidos que con su gracia podemos perseverar por encima de cualquier tribulación o tentación. Y finalmente, acerca de las palabras de Dios Padre en la transfiguración, cuando Él dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esta transfiguración, esto es después que el Señor les dice, si quieren seguirme, carguen su cruz, renuncien a sí mismos. También les está hablando acerca de su pasión próxima. Tenemos que hacer caso a esto, estar conscientes de esto, que las cruces van a llegar a nuestras vidas, no podemos evitarlas, van a venir, así que no debemos desanimarnos cuando vengan. Él nos dijo por adelantado que esto va a suceder. Es fácil porque a veces las tribulaciones son muy difíciles. Podemos desanimarnos, sentirnos abrumados, pero cuando vengan, sepamos que las tribulaciones no tienen la última palabra. Dios tiene la última palabra y su gracia es suficiente para todo. Dios es fiel, nunca nos abandona. Cuando reconocemos la tentación, cuando reconocemos que es una táctica del diablo, Dios lo permite, pero también nos da la gracia para renunciarla y proseguir adelante. Pedimos la intercesión de la Virgen hoy por la gracia para siempre buscar, escuchar al Señor y seguirlo de todo corazón por el camino hacia el cielo.